Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hoy vamos a ver un nuevo atributo comunicable de Dios, la gracia. Hay una canción del grupo de música U2 que se llama Gracia. Y su letra dice: Gracia, ella tiene la culpa, ella cubre la pena, quita la mancha. Podría ser su nombre. Gracia es un nombre de chica, es también un pensamiento que cambió el mundo, y cuando ella anda por las calles puedes oír las cuerdas. Gracia encuentra lo bueno en todo. Gracia encuentra belleza en todo. Lo que una vez fue dolor, lo que una vez fue fricción, lo que dejó marca, ya no pinchará más, porque gracia saca belleza de las cosas feas. La canción habla de un pensamiento que cambia la concepción del mundo, un pensamiento que produce belleza de las cosas feas, pero la gracia es una perfección de Dios, es mucho más que un pensamiento, es mucho más que un concepto. Como todas las perfecciones comunicables, estas pueden ser manifestadas en su modo muy limitado en la vida de las personas. La gracia de Dios lo describe a Él concediendo favor de un modo perfecto a aquellos que no pueden merecerlo, porque lo han rechazado y están bajo la sentencia de la condenación divina. La gracia es sencillamente favor, por tanto no incluye en sí misma base alguna en el mérito o en la falta de mérito. Dios siempre se favorece a sí mismo antes que a cualquier cosa o a cualquier otro. Toda la humanidad está bajo la condena del pecado. Desde el pecado de Adán toda la humanidad es pecadora. Todos nosotros somos los que no merecemos el perdón. Aún así Dios decide no solo perdonarnos, sino bendecirnos. Pasamos de ser sus enemigos a ser hijos adoptivos suyos, porque así lo decide Él, no porque nosotros lo merezcamos. Vamos a la Biblia para ver esta maravillosa perfección en las palabras de Dios. Primeramente podemos apreciar que su objeto es principalmente el pueblo de Dios, el objeto de esa gracia. Su gracia es dirigida hacia el pueblo de Dios. En Génesis 6:8 podemos leer: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Si acudimos a Éxodo 33, los versículos 12 y 17, leemos: entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y de repente, pues se nos ocurre pensar que Moisés hizo algún mérito, pero la gracia tiene esa maravillosa expresión, y es que haya gracia delante de Dios porque Dios así lo considera, no por ningún mérito humano. En Éxodo 34:9 podemos leer: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Proverbios 3:34: ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. En todo el Antiguo Testamento se muestra cómo Dios muestra su gracia con su pueblo escogido, con los descendientes de aquel Abraham a quien prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Un pueblo que, dicho sea de paso, no era merecedor de tal atención, que no eran personas especiales, ni la bondad esa era una característica de ellos, como del resto de la humanidad. Dios consideró utilizar al pueblo de Israel como manifestación de su gracia inmerecida por el ser humano. Otro punto que queremos ver es que Israel fue escogido y bendecido por Dios solo por la gracia divina. Y es la idea que estábamos compartiendo ahora mismo. No eran un pueblo especial, no eran un pueblo especial por las cosas que hicieran o por quienes fueran ellos. Eran un pueblo especial porque Dios los había escogido por ninguna razón humana. Éxodo 15:13 y el versículo 16 nos dice: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido.
con tu poder los has guiado a tu santa morada. Terror y espanto cae sobre ellos. Por tu grandeza, de tu brazo quedan inmóviles, como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. O Éxodo 19:4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Y Éxodo 34, los versículos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio 4:37 nos dice: porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Eso es lo que hizo con el pueblo de Israel. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio 8, los versículos 17 y 18 continúan diciendo: no sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 9, 5 y 27. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de esas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. Tremendas palabras de cómo el Señor guardaba esa promesa con Abraham, Isaac y Jacob, que no eran seres maravillosos, eran también personas que cometieron sus errores, que pecaron, pero que tenían una relación diferente con Dios porque Dios así lo había estimado, no porque ellos fueran especiales. Deuteronomio 33:3. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. Isaías 35:10. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 43. Mas ahora sí dice el Señor tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Yo soy el Señor, su santo, el Creador de Israel, su Rey. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Isaías 54:5. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Isaías 63:9. En todas sus angustias él estuvo afligido, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. O Ezequiel 16, los versículos 60 al 63. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, y cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Para terminar, Oseas 11, versículo 1.
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vemos como todo el mérito de estar al cuidado del pueblo de Israel recae sobre Dios, para nada sobre el pueblo de Israel. Pero es que cuando miramos al pueblo de Israel vemos seres humanos como nosotros, seres humanos que eran débiles, que eran pecadores, y Dios permaneció en ese pacto. De hecho, el pacto lo establece Dios con ellos, no ellos con Dios. Es Dios quien da el paso, es Dios quien manifiesta la gracia, es Dios quien en el no merecimiento de nada aplica esa gracia sobre su pueblo. La gracia de Dios es abundante. En Éxodo 34:6 podemos leer: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Segunda de Crónicas 30, el versículo 9: porque si os volvieseis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. O los salmos, el Salmo 86:15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 103:8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 111:4: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Salmo 116:5: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Para terminar, Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La gracia y la misericordia no son lo mismo. La misericordia habla de la compasión por aquellos que sufren y se les ofrece ayuda. La gracia habla de dar algo inmerecido a alguien por iniciativa propia. No somos merecedores de la misericordia de Dios, y aún así Él es misericordioso con nosotros. Por tanto, por gracia, por la gracia de Dios, Dios derrama misericordia por su pueblo. Otro punto que queremos tratar es que en el Nuevo Testamento la gracia de Dios es de forma especial su favor gratuito e inmerecido hacia los pecadores, al darle la salvación del pecado. Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 1, los versículos 6 y 7: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2:5 y los versículos del 7 al 8 nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia. Es una gracia especial, eficaz, a diferencia de la gracia común, que es el cuidado general de Dios por toda su creación. Pero estamos hablando estos versículos de esa gracia especial que solamente aplican a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y es un favor otorgado por la voluntad soberana de Dios, sin consideración alguna
de mérito o falta de mérito. Dios siempre da gracia porque así Él lo estima, porque así Él lo quiere. La gracia de Dios se manifiesta en Jesucristo. Dice Juan, capítulo 1, el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la manifestación de la gracia de Dios en la figura de Jesucristo, que se manifestó de forma plena y pura. Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También tenemos que tener en cuenta que los dones de bendiciones espirituales y terrenales de Dios son llamados gracia. Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 12, los versículos 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Efesios 4, los versículos del 7 al 12, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos dones de bendiciones espirituales y terrenales que otorga Dios se llaman gracia porque es la gracia de Dios la que los concede. Esos dones que podemos utilizar en la iglesia son concedidos por Dios por pura gracia, no por mérito, no por quienes somos, son concedidos por pura gracia de Dios. La gracia de Dios, como estamos repitiendo, es inmerecida, no da lugar a las obras de mérito para que se gloríe por encima de Dios. Toda la gloria es de Dios. Juan 1, el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos 4, los versículos 4 y 16, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Romanos 6, versículos 14 y 23, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 11, los versículos 5 y 6, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por su gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En Gálatas, el capítulo 5, los versículos del 3 al 4, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Efesios 2, los versículos del 7 al 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando hablábamos de las 5 solas, mencionábamos la sola gracia, una de esas 5 solas, una de esas 5 doctrinas fundamentales de la Iglesia. Solo por la gracia de Dios alguien puede ser salvo, no por nuestras obras, no por nuestra bondad, no por nuestros méritos, no por los ritos o reglas obedecidas, no por nuestra pertenencia a una religión u otra. La gracia es mucho más que un pensamiento o una canción bonita. Tiene implicaciones vitales y no solo ideológicas o sentimentales. La gracia de Dios estimó enviar a su Hijo a hacerse el más humilde de los hombres, a morir pagando por los pecados de los que creen que somos pecadores, que el ser humano es pecador, y que Cristo es Dios pagando esa deuda que nosotros tenemos con Dios a causa de nuestro pecado, y que solamente Él podía pagarla. Y además, Dios decide no solo perdonarnos, sino premiarnos con un lugar junto a Él durante toda la eternidad como sus hijos adoptivos. El mérito de todo no está en nosotros para nada, sino en Dios, que lo hace todo por el puro afecto de su voluntad. Como dice Efesios, el capítulo 1, los versículos del 5 al 7, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Desde la Biblia, desde la palabra de Dios, Jesús mismo, está diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio que es Jesucristo muriendo en la cruz para pagar por tus pecados. Si crees estas palabras, si verdaderamente lo crees, Dios está derramando su gracia sobre ti. Dios está bendiciéndote en lugar de maldecirte con la muerte eterna, que por otro lado es lo que en realidad merece todo ser humano. Es una maravillosa verdad. Dios está derramando su gracia sobre aquellos que Él ha estimado y que consideran a Jesucristo como Dios pagando por el pecado del ser humano. ¿Quieres conocer más acerca de Dios y sus perfecciones? Contacta con nosotros en nuestra página de Facebook, cuyo enlace compartimos en la descripción, y si necesitas una Biblia para indagar, para estudiar la palabra de Dios, también puedes pedírnosla en esta página de Facebook. Les emplazo para el próximo jueves, y si Dios quiere, seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios de la gracia, el Dios de la relación y no de la religión, el Dios de las perfecciones reveladas en la Biblia. Bendiciones en Cristo.